La conferencia de prensa que dio Manuel Adorni preguntaban concretamente, no sobre este caso, pero sobre cosas similares. Es decir, ¿cuál es la diferencia si no preguntás de dónde viene el origen de la plata? Es decir, si yo saco la plata abajo del colchón y vos me preguntás cuál es la diferencia con el delito. Bueno, marcó la diferencia Adorni justamente en ese aspecto. De decir, bueno, nosotros no claudicamos, dice el gobierno, no estoy repitiendo lo que dijo Adorni. No es que es un vengan y traigan la guita de donde sea, de cualquier origen que no te vamos a investigar. Vení, ponela, no te cobramos los impuestos, pero sigue adelante la investigación por el origen del dinero, 100%. como estamos viendo en este caso, ¿no? El gobierno americano, la Gafi y diferentes organismos internacionales en los cuales participa Argentina son muy estrictos con la cuestión del lavado de dinero, financiación del terrorismo, narcotráfico. Esto lo que te va a permitir es enfocar los recursos donde realmente necesitas enfocarlos para prevenir estas actividades ilícitas. Pero por eso es necesario también la segunda parte, ¿no? Estamos en esta primera fase que empieza el 1 de junio, pero después este proyecto de ley para que no haya problema o conflicto ni con gobiernos futuros ni con otros países. Exactamente. Acá entra la cuestión de la seguridad jurídica. Argentina, todos los gobiernos, desde Perón hasta la actualidad, violaron sistemáticamente los derechos de propiedad. Este es el primer gobierno que te sale de una crisis muy importante, que fue la casi hiperinflación que te dejó el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, sin romper derechos de propiedad. Vos resolviste la cuestión, alcanzaste el superávit fiscal, comenzaste a bajar la inflación, sin confiscar depósitos, sin hacer un default de la deuda o una reestructuración agresiva. Eso es una señal muy positiva hacia el futuro de este gobierno, porque si en tu momento más difícil saliste de la situación respetando todos los derechos de propiedad, esa es la señal que necesita el mercado a futuro. Federico, se supone que esta medida debería mover el consumo. O por lo menos el gobierno supone que va a mover algunos sectores del consumo, se mueven algunos sectores, se mueven otros automáticamente. Supone que la gente va a comprar autos, supone que la gente va a construir, supone que la gente se va a ir de viaje, supone que la gente va a comprar ropa porque nadie le va a preguntar de dónde sacó esos fondos, o por lo menos esos límites con esos fondos. ¿Vos crees que es así? ¿Que esto va a pasar? 100%, porque el poder usar una tarjeta de crédito sin tener miedo de que el banco te vaya a preguntar, de que te llegue una carta, documento de algún organismo fiscal, sí, eso te va a dinamizar mucho la economía. Estamos hablando de más de 200.000 millones de dólares fuera del sistema y muchos pesos que transaccionan en negro porque no se pueden bancarizar. Esto lo que te va a permitir es eso, es una bancarización mayor, mayor recaudación, e insisto en este punto, mientras se mantenga la motosierra constante y con el crecimiento económico la recaudación va a crecer y eso te va a permitir seguir bajando impuestos. Bueno, acá hay que sincerarse también porque uno vive en un país que tiene sus reglas. Acá nadie se puede hacer el distraído. ¿Cuántas veces te ha dicho alguien? Claro. Cuando encargas un trabajo y te dicen, no me la mandés por el banco porque me matás. Claro. Conseguímela y tráemela. El 10% de descuento en efectivo. Ahora ya, claro, el 10% de descuento en efectivo. Ahora ya podés mandar la transacción que nadie se lo va ahora, de esos a achacar. De esos 200.000 millones de dólares que decís que están fuera del sistema, ¿cuánto crees que pueden ingresar? ¿Cuál es el cálculo? Acá hay un número que es el nivel de monetización de la economía. Para explicarlo simple a la gente, es la cantidad de pesos que hay emitidos, que hoy es 6% del PBI más o menos. La famosa base monetaria amplia, menos depósitos del Tesoro, sobre la cual habla el gobierno. Argentina debería estar en un nivel de 13-15% del PBI. Como somos un país bimonetario, en el cual la mayoría de las tenencias monetarias están en dólares, lo que pasa es que esos dólares, si bien estamos monetizados en dólares, no circulan. Los dólares que empiecen a circular cuentan para ese objetivo. Si de esos 200.000, 20, 30.000 millones de dólares comienzan a circular, realmente el efecto económico sería significativo. ¿Crees esa cifra? ¿Crees que se va a mover esa cifra? Yo creo que es un proceso gradual. No solamente es una cuestión de normativa, sino de confianza. Claro. Entonces, si el gobierno tiene un buen resultado en las elecciones de octubre y el fantasma del populismo queda más lejos, eso te iba a decir. Es una señal muy importante. Igual empujó el dólar para abajo, es decir que ya algunos sacaron el dólar del colchón. Hoy tenés todas las condiciones monetarias dadas para que el dólar esté más cerca del piso de la banda que del techo de la banda. ¿Y eso es bueno o es malo antes de presentar al presidente? Eso es bueno, eso es bueno. Esta es la primera vez en la historia que Argentina está en un esquema de flotación libre, con un Banco Central capitalizado, con un alto nivel de respaldo de la base monetaria, con superávit fiscal,
con equilibrio cuasi fiscal y con un fuerte control de la cantidad de pesos. Eso nunca pasó en la historia argentina, es algo novedoso. Perdón, El blue, Carlos, perdón. perdón. El blue- Perdón, Sí, tengo sí, que sí. presentar lo que dijo el presidente. Sobre la inflación, y ya que está, nos metemos en política, quédate, Federico, que enseguida hablamos también con Gabriel Slavisky, y vamos haciendo que los temas interactúen como la misma realidad. Empezamos por la salada, porque se mezclaba con este tema, y ahora también el presidente habla de inflación cero, habla Milei de inflación cero, pero también de lo que viene en términos de elecciones en Argentina. Me quedó pendiente lo de Mauricio Macri. ¿Es un hecho que van a ir juntos? Entonces, ¿o todavía hay que esperar? No, sí vamos a ir juntos en la provincia de Buenos Aires, vamos a ir juntos y la vamos a ganar. La vamos a ganar en septiembre y en octubre. ¿La cabeza va a ser Spert? Spert, digamos, es mi candidato. Spert es la Libertad Avanza. Spert es nuestro presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, digo, la comisión más importante del Congreso. Habló de inflación, dijo que le iba a pulverizar el año que viene, y en ese marco también ya anunció oficialmente que su candidato es José Luis Espert, algo que todo el mundo sabía, obviamente, pero lo termina ratificando el presidente hacia las elecciones de octubre, de cara a las elecciones de octubre. Tenemos que hablar primero del acuerdo en la provincia de Buenos Aires entre la Libertad Avanza y el PRO, y al mismo tiempo tenemos que hablar qué pasa con el peronismo, que gobierna la provincia de Buenos Aires y tampoco tiene acuerdo. Gabriel Slavisky, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Hacia dónde nos conducimos en este marco? Bueno, en principio es que la Libertad Avanza fue por el PRO en la ciudad, lo consiguió, lo que quedó de la desorganización del sistema en ese sentido en Juntos por el Cambio, y ahora va por el peronismo también en su distrito. Me parece que ese fue el esquema, lo hizo bien y en este sentido diagnosticó sobre todo correctamente la situación, por lo tanto ahora va al desafío, a la competencia electoral, en donde se ponen en juego pues, las fuerzas de la naturaleza más las fuerzas del cielo. Han cambiado las reglas del juego, eso está clarísimo en Argentina. Ya uno puede atacar de manera directa al adversario antes de las elecciones sin que ninguna de esas heridas sean mortales. Por lo menos eso es lo que quedó claro después de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo fuego cruzado, pesado, dicho sea de paso, puñaladas filosas, y sin embargo, con muy pocas horas de diferencia ya se puede hablar de algo que la semana pasada parecía una ruptura absoluta. Pensaban en algunos dirigentes pasando directamente a la Libertad Avanza, pero ahora ya se está hablando de un acuerdo partidario, y eso llama poderosamente la atención y forma parte claramente del cambio de paradigmas que está sufriendo Argentina, ¿no? O viviendo, si querés, si no querés usar la palabra sufriendo. Sí, el cambio de paradigma, por supuesto, es notorio. No nos olvidemos que votamos a una persona que tenía una motosierra en su campaña, digo, no es algo tradicional. Eso por un lado. También déjame que te lo diga con contundencia. No parece haber una negociación, parece haber una simulación de una negociación entre el PRO y la Libertad Avanza, porque Milei dice, el vehículo electoral es violeta, se llama la Libertad Avanza y lo va a conducir José Luis Espert, que es mi candidato. Ahí no se estaría viendo una negociación. Acá no va a haber una lista violeta con una rayita amarilla. No va a haber nada de amarillo. Por lo tanto, creo que ahí lo que se está dando no es tanto una negociación, sino más bien una rendición después de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Me decía una vez un viejo lobo de mar justamente eso, ¿no? Es como salir de la trinchera con la bandera blanca de la rendición y el general presentando las armas frente al general que lo derrotó. Es más o menos lo que estamos viendo en estas horas, pero en buenos términos. También podría haber sido diferente y finalmente existió ese llamado que muchos imaginaban no iba a pasar. Sí, es verdad, porque el contexto demostró de que Milei, que podría haber salido con su candidato Adorni cercano a los penatos y de algún modo negociar en mayor fortaleza el PRO hacia la provincia de Buenos Aires, lo que terminó sucediendo es que la duplicación de los votos del candidato violeta sobre la amarilla termina casi poniendo en evidencia la perspectiva, el enfoque que tenía Milei de lo que tendría que pasar en la provincia de Buenos Aires y no una negociación de frente, digo de frente electoral, al estilo Juntos por el Cambio, donde lo violeta conducía a lo amarillo, sino más bien la rendición hacia lo violeta, en donde el vehículo electoral se llama la Libertad Avanza y los candidatos, por lo menos las cabezas,
los pone el presidente Milei. Me da la sensación de que por lo menos en el espacio no peronista está bastante claro cómo terminó dándose la cosa. Gabriel, Carlos Estrino, te saludo, un gusto escucharte. Y ahora te pregunto a los que les están haciendo la campaña al gobierno nacional, digamos, ¿el kirchnerismo, el peronismo, hacen fuerza para que gane La Libertad Avanza? Tiene el mismo problema que te diría que tienen en otros distritos, pero acá potenciado a la máxima porque lo nacional en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires tienen muchísimo más relación e impacto. Entonces vos me decís, hay un conflicto interno de la oferta electoral posterior a 2023, porque el mayor de los problemas es de la política, acá no tanto de la demanda. Vos me decís, ¿sabés qué? ¿Qué demanda la sociedad opositora a Milei, la más peronista? Que se unan y se dejen de embromar de algún modo, porque no ven una gran diferencia entre lo propuesto o el modelo de país que tiene Cristina o el que tiene Axel Kicillof. Por lo tanto, lo que está diciendo es, miren, acá se requiere unidad, pero la oferta no la está pudiendo de alguna manera lograr. Eso no quiere decir de que no sea la mejor estrategia posible, pero no lo estarían pudiendo lograr en este momento. Enseguida te pregunto por eso, si es una buena estrategia o en realidad algunos están pensando lo contrario, porque una cosa es encontrarse en las bancas, más allá de perder en las elecciones generales, y cómo se puede sumar más, si todos juntos o por separados. Hay algunos que opinan diferente, que dicen, bueno, si vamos separados vamos a juntar más votos, vamos a tener más bancas, después vemos. Sabemos que el después vemos es difícil, pero es una posibilidad. Ahora, Federico, vos hablabas de octubre, cuando hablabas de confianza, como muy importante, o las elecciones en la provincia de Buenos Aires primero y las de octubre como muy importantes para terminar de generar confianza. Octubre es muy importante porque es el primer test importante a la consolidación del modelo en el largo plazo. Un inversor que viene a hacer una inversión grande en Argentina, un comprador de bonos, quiere ver el horizonte. Y en ese sentido, cuando haya cada vez mayor compromiso con las ideas pro mercado en la sociedad argentina, es la señal que están buscando. Ahora bien, la elección de la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito difícil para La Libertad Avanza, para el liberalismo históricamente, donde la oferta desde el centro hacia la derecha está muy repartida, la elección que hizo Adorni es un muy buen anticipo de octubre y permite reducir la volatilidad y la incertidumbre durante este periodo que en Argentina suele ser turbulento. Y además es un golazo para este acuerdo de provincia de Buenos Aires. Porque yo quería unir lo que decía recién Gabriel y preguntarle. Vos decías rendición, Darío te saluda, Gabriel. Rendición, decías vos. Y del lado del PRO, ¿no es pragmatismo también? Digo, o voy a otra derrota, como en la ciudad de Buenos Aires, que dolorosa, haciendo esta lectura, que podría ser una derrota dolorosa, o el pragmatismo es, bueno, detrás de Esper, el candidato de Milei, aparecen candidatos del PRO. ¿Se puede hacer esa lectura, Gabriel? Sí. Lo que veo es que tiene poca opción, ¿no? Más que decirle a Milei, bueno, digo, tiene poca opción, no es la única, pero parece que la elección, la opción que se eligió, de algún modo, es la de decir, bueno, vamos con La Libertad Avanza, no nos queda otra porque no quiero salir cuarto, tercero en la provincia de Buenos Aires, no quiero sufrir otro golpe más. Claro. Digo, hasta el domingo parecía que era intransigente, ¿no? Esa posición, que no había ninguna posibilidad de diálogo. Parecía totalmente dividido. Pero Milei se mantuvo en esa lógica de, mirá, vinimos acá, te arrasamos, igual pretendemos negociar, porque en la provincia de Buenos Aires rápidamente dijo que se mostró abierto. También es verdad que, digo, es un arrase político, no es un arrase real tampoco, ¿no? Porque uno podría decir, che, esto es la desaparición, Milei consiguió 42 Y la ciudad de Buenos Aires es el puntos. bastión del PRO, además. No, pero Claro. eso... Hay un problema también, creo que de fondo, ¿no? Mauricio Macri, digamos, el PRO, perdió una gran oportunidad que era hacer a nivel local lo que el gobierno está haciendo a nivel nacional. Digamos, si se hubiera aplicado en distritos gobernados por el PRO, como la ciudad de Buenos Aires, la motosierra, se hubiera bajado empleo público, impuestos, realmente el electorado estaría mirando diferente la oferta electoral del PRO. Y hoy hay desconfianza justamente porque hicieron lo contrario a lo que está demandando la sociedad. Ahora, la cúpula tiene algo complejo, para facilitárselo a quienes nos miran, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, la Unión Cívica Radical,
o evolución, en este caso iba aparte, le fue muy mal, dicho sea de paso, a Lula Levy, no consiguió ni siquiera una banca, pero en la provincia de Buenos Aires el tejido es más complejo, porque el PRO y la Unión Cívica Radical gobiernan juntos muchos distritos, cuando eran una fusión que se llamó Juntos por el Cambio, o el nombre que vos quieras según la elección que enfrentaron, y no todos los radicales están de acuerdo con vestirse de violeta, un poco lo que decías vos, la bandera nuestra es violeta, el color nuestro es violeta, pero bueno, abajo, en muchas intendencias, en muchos lugares, todos dicen, bueno, no, pará, yo soy radical, estábamos en un acuerdo con el PRO, no me da para ser violeta. Ahí veo cierta dificultad sobre el acuerdo de cúpula que me parece está cerrado. Sí, por eso digo, había opciones, hay opciones, siempre hay opciones en política, vos podés salirte de la situación, decir, bueno, contengo gasto, los golpes que vengan, los daños, y bueno, y sigo adelante con el porcentual que me corresponda, no sé, voy a dar un ejemplo torpe, pero el de la reta de decir, bueno, yo salto y veo lo que tengo, y si tengo 8, bárbaro, y si tengo 10 voy a estar feliz, Estuvo tengo bien igual. 4, bueno, arranco muy de abajo. Es su 8, está bien, me parece que hizo bien. Claro, entonces eso para la ciudad, para la provincia que es más complejo, uno podría decir, che, podría haber existido un Juntos por lo Nuevo del radicalismo y el PRO porque están enojados con la actitud de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Podía existir esa opción. Yo entiendo de que el miedo también. Pareciera como que no quieren quedar debajo del barco de lo nacional, por supuesto, Claro, entonces básicamente se someten a la voluntad violeta como vehículo electoral, que es, yo creo, lo principal que se jugó en la ciudad, y no tanto una cuestión de propuesta, sino quién era el vehículo electoral más eficiente para vencer al peronismo. El miedo paraliza. Ya que lo nombras al peronismo, es muy interesante también el escenario, porque el peronismo está gobernando la provincia de Buenos Aires, ganó las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero tiene muchas dificultades para armar hoy, muchas dificultades con una relación que está literalmente rota entre Kicillof y Cristina. Hoy leía que hace 5 meses que no hablan, no lo sé yo, no lo tengo chequeado, pero lo leía como cierto. Mañana va a ser una aparición pública Cristina Kirchner, tal vez aporte algo de claridad al respecto, pero todo parece indicar que hoy esa unión de la que hablabas antes no es posible. Siguen en una tensa negociación. Yo creo que hasta que no haya momento de cierre de listas va a haber tensión. O sea, yo creo que ahí juegan una estrategia de tensión constante. Kicillof lo hizo con el desdoblamiento, Cristina con una cierta aceptación, y luego lo que vemos son espacios representativos de sectores que no consiguen ser una mayoría, pero que tienen mucho caudal interno. Me parece que en la superestructura se necesitan ciertos acuerdos para entender el contexto en donde del otro lado se logra a partir de mucha confrontación una unidad, pero no se logró la unidad del otro lado, digo, si llega a haber unidad entre el PRO, la Libertad Avanza y sector del radicalismo. No se logró por el consenso, se logró a partir de lo que fue la ciudad de Buenos Aires. Ahí déjame que te haga un pequeño paréntesis. La decisión de adelantar de Jorge Macri le vino bárbaro a la Libertad Avanza para mostrar su valor y así poder negociar en fortaleza la provincia. Ahí va, porque la discusión, y ya con esto cierro, a los dos les pregunto, tal vez no fue una buena estrategia desdoblar en Buenos Aires, parecía que lo era al principio, pero después de lo que se vio en la ciudad autónoma, en la provincia, no sé si no puede llegar a pasar algo similar, el hecho de ir desdoblado por primera vez, la gente va a votar desdoblado de la Nacional y obviamente no arrastra a nadie, ahí es cara contra cara y son elecciones muy difíciles y muy complejas. Les pregunto a los dos, tanto a Federico como a Gabriel. Sí, el objetivo de desdoblar en la ciudad de Buenos Aires era que no se nacionalice la elección. El objetivo no se consiguió. Podemos analizar 5 o 15 cosas más, pero el objetivo central, la no nacionalización, para que la ola violeta no se lleve puesto al PRO, no se consiguió. Entonces vos me decís, ¿fue una buena estrategia? Me parece que, viendo los resultados y el objetivo planteado, claramente no. ¿Fede? No, yo creo que fue un error para el PRO porque vos para que sea una elección local y discutir temas locales tenés que tener una muy buena gestión para mostrar. Y hay muchos partidos que te dicen la gestión empeoró. Y a nivel nacional yo creo que el gobierno lo que busca es desarticular a los partidos nacionales.
al PRO, al peronismo, el kirchnerismo, pero que no ve a los partidos provinciales, a los partidos locales justamente como enemigos. En algunos casos hay negociaciones y pueden ser un aliado lógico si el gobierno prioriza tener más diputados y senadores y probablemente resignando un poquito a nivel local. Gracias a los dos. Gracias Un placer. por haber participado, Gabriel, también. Abrazo. Un placer.